partículas idénticas. Entonces, eh, uno puede ver muchas cosas distintas en el tema de partículas idénticas. Eh, es un tema que es, digamos, lamentablemente el problema de, de partículas idénticas es que todos los problemas más o menos interesantes que uno puede llegar a tratar en realidad son bastante complicados para lo que es una materia de grado. Entonces, en general, el problema que uno tiene cuando va a ver partículas idénticas es que los problemas que uno puede encarar son, en principio, sencillos, eh, o más que sencillos, el problema es que son como muy académicos. Realmente uno está muy lejos de un sistema físico, por más que uno podría pensar que el átomo hidrogenoide está muy lejos del sistema físico, pero la realidad es que no. Lo mismo el oscilador armónico aparece por todos lados en la física. Eh, en algún sentido uno puede pensar que la mayor parte de las cosas que uno termina haciendo en física del estado sólido es cuántico, es tratar de escribir las cosas como osciladores, y muchas de las cosas que uno, y la principal técnica que uno aprende con osciladores, que son los operadores de escalera, es el pan de todos los días en la física de estados sólidos cuánticos. Eh, pero bueno, pero más allá de eso, el problema principal de que tiene el capítulo de partículas idénticas es que los problemas que uno puede ver no son así como súper interesantes, o peor aún, uno no tiene todavía la base fenomenológica para entenderlos. Eh, de alguna forma, pero de todas formas, bueno, el universo está hecho de partículas idénticas. eh, hay que, uno no puede salir del grado sin tener una noción práctica, aunque más no sea, de lo que significa eh, partículas idénticas. En particular, porque ustedes en, en quinto año van a ver física del estado sólido, y física del estado sólido, eso lo mencionamos la clase pasada, básicamente es muy difícil entender el comportamiento de los electrones en los sólidos si uno no tiene justamente en la cabeza las consecuencias de partículas idénticas y de los teoremas, principios, como uno le quiere llamar, cosas que aparentemente son verdaderas, pero no hay una forma precisa de demostrar que así sean. Entonces no serían teoremas, serían principios probablemente. Y, y bueno, entonces una buena parte de los problemas que ustedes van a ver van a ser bastante académicos, en el sentido que van a tener que considerar probablemente sistemas de partículas no interactuantes, o que son débilmente interactuantes, o que tienen alguna condición que simplifique fundamentalmente el espectro. Entonces, realmente una buena parte de las cosas que van a terminar haciendo es, en realidad, bueno, pensando que uno tiene hamiltonianos individuales, y, y con esos hamiltonianos individuales y considerando algún cierto número de partículas idénticas, van a tratar de estudiar fundamentalmente el espectro, lo cual es fantástico y es mucho más complicado y de lo que uno supondría, pero además tiene muchas más consecuencias medibles de las que uno podría pensar. eh, Partículas no interactuantes, un conjunto de partículas interactuantes, uno habitualmente piensa en gases, y los gases cuánticos, hechos de partículas cuánticas idénticas, tienen propiedades fabulosamente distintas a las propiedades de un gas
un gas de partículas no interactuantes o interactuantes clásicas. Y de hecho, bueno, en principio en termodinámica y mecánica estadística 2 deberían estar o haber o en algún momento tratar con algunas de las consecuencias más bonitas de los ensambles de partículas idénticas cuánticas, idénticas. Espero que vean eh, todos los ejemplos clásicos, no sé qué libro estarán usando en Termo 2, pero bueno, uno esperaría que vean lo que se llama habitualmente un gas de electrones degenerado y ver que tiene consecuencias igualmente importantes bueno, para el comportamiento de los electrones en sólidos o para cómo se comportan las, las enanas blancas. De hecho, en algún sentido es muy interesante, al menos a mí cuando más o menos lo estudié en Termo 2, una de las cosas que más me gustó de todos los ejemplos de gases, de partículas cuánticas, de gases de fermiones, fue lo que se llama habitualmente el modelo de enanas blancas de Chandrasekhar, y que es un modelo obviamente para estrellas. Y bueno, eh, entonces realmente estudiar las propiedades de partículas no interactuantes eh, idénticas tiene muchísimas consecuencias. De hecho, a lo largo de la materia vamos a ver muy pocas, pero bueno, como les digo, realmente las aplicaciones están a la vuelta de la esquina, están en Termo 2 y en sólidos, y bueno, y dependiendo de lo que ustedes se dediquen después, eh, si se dedican a la industria, probablemente no, pero si se dedican a algún área de física teórica, es probable que se sigan encontrando con esto durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, vamos a las cuentas, por así decirlo. Supónganse que uno tuviera, vamos a decirlo así, un sistema de dos partículas. ¿Por qué de dos? Porque siempre con dos es más fácil hacer las cuentas, pero todas las cosas son más o menos generalizables. Y supongamos que tenemos un espacio de Hilbert, bueno, capaz que tendré que cambiar al negro. Supongamos que tenemos un sistema de dos partículas, cada una de las cuales vive en su espacio de Hilbert. Uno ya sabe a esta altura que en principio los estados eh, posibles, los estados físicos, deberían estar contenidos en el espacio producto tensorial, ¿no? Eh, que habitualmente uno puede pensar que, bueno, se lo construye de alguna forma fácil. Típicamente, si uno piensa que uno tiene un vector con algún que pertenece a H1 y algún otro vector de estado que pertenece a H2, uno sabe que alfa 1 producto alfa 2, bueno, esto obviamente debería pertenecer a H1 2, ¿sí? Y, y en principio, si alfa 1 y alfa 2 son distintos, queda claro que el estado alfa 2 por alfa 1, donde de vuelta acá lo que estamos suponiendo es que lo que ponemos a la izquierda pertenece al espacio H1 y lo que está a la derecha pertenece al espacio H2. Esto, si alfa 1 es distinto de alfa 2, es decir, los numeritos cuánticos son distintos, son vectores distintos. Esto es distinto de alfa 1 a alfa 2, con tal, obviamente, que los números alfa 1 sean distintos de alfa 2. Obviamente uno puede pensar que son partículas reinteractuantes, cosa de no estar pensando cosas raras. No hay cosa de que sea relativamente simple pensar que uno puede fabricar efectivamente un estado
en el cual la partícula uno tiene números cuánticos bien definidos y la partícula 2 también tiene números cuánticos bien definidos. Obviamente, siempre, todo esto tiene sentido si hay algún operador que le vamos a llamar A1, donde el uno tiene que ver con que actúa en el... Esto actúa sobre elementos, agarra cosas que están en H1 y las envía a cosas que están en H1, ¿no? Pero esto uno lo puede tener, ¿sí? Y lo que suponemos justamente es que los alfa son, bueno, autoestados de ese operador. En el mismo sentido, uno puede tener A2 que lleve cosas de H2 en H2 y, bueno, básicamente es, uno podría pensar, bueno, esto es el hamiltoniano, es un operador, es un observable, ¿sí? Es un observable que en principio sabemos que si está elegido adecuadamente me da una base para el espacio, tenemos todo un montón de posibilidades. Y bueno, y alfa 2 aplicado a algo de tipo alfa 2 me devuelve casualmente alfa 2 alfa 1. Ahora, si yo tengo definido, si uno tiene definido estos operadores que están cada uno en su espacio, queda claro que también se puede definir a uno producto directo a 2. No hay ningún problema de trabajar con esto y uno sabe que esto es una cosa que va a llevar vectores de H1,2 en vectores de H1,2. Ningún problema con eso. Ahora, ¿qué sucede si uno aplica A1, A2 a casualmente uno de estos vectores que hemos generado? ¿Qué pasa si lo aplico a alfa 1 producto directo alfa 2? Bueno, de acuerdo a si efectivamente todas estas reglas se, se satisfacen, esto no es otra cosa que alfa 1 alfa 2 por el vector alfa 1 por alfa 2. Pero, y esto también es cierto, si uno considera qué pasa cuando tengo A1 a 2 aplicado al alfa 2 alfa 1, esto es igual a alfa 1 alfa 2 alfa 2 por alfa 1. ¿Sí? Y esto lo que me dice es que a pesar de que en principio uno tiene, ¿sí? Eh, uno tiene, si uno tiene que alfa 1 como numerito es distinto de alfa 2, ¿sí? Uno sabe que los vectores alfa 2, eh, alfa 1, cuando uno lo multiplica por el vector alfa 1, alfa 2, esto es cero, básicamente, ¿por qué? Porque si, son ortogonales entre sí, ¿sí? Los vectores del, del subsistema 1 son ortogonales entre sí y los de el subsistema 2 también son ortogonales entre sí. Y sin embargo, si uno hiciera, eh, digamos, si A1 y A2 son hermitianos, son observables, uno pensaría que esta composición lo más probable es que sea también un operador observable. Entonces acá lo que estoy llegando a la conclusión es que tengo un observable del sistema de dos partículas que es degenerado, ¿sí? Es degenerado con una degeneración que antes no tenía, obviamente, cuando esta degeneración estaba, estaba, cuando uno tenía, eh, cuando uno tenía los sistemas aislados, esa degeneración no estaba, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a pensar en estas cosas, cuando la gente se dio cuenta que
existía esta degeneración, a esta situación se le dio un nombre muy particular, pero muy descriptivo, que es básicamente que esto es conocido como la degeneración de intercambio. ¿Sí? La degeneración de intercambio no parece algo excesivamente grave, pero tiene sus consecuencias, porque básicamente en base a esto, lo que uno se da cuenta es que cualquier combinación, vamos a decirlo así, si uno fabrica algo que es de la forma C1 por alfa 1 producto alfa 2 más C2 por alfa 2 alfa 1, ¿sí? Este psi también da el mismo autovalor. También es un autovalor de A1 por A2 aplicado todo a psi. Esto devuelve exactamente, esto devuelve alfa 1, alfa 2, psi. Y entonces esto lo que me dice es que, a ver, la esperanza que uno tiene siempre cuando uno tiene un sistema cuántico es que uno tenga suficiente, esa es la definición misma de un conjunto completo de observables compatibles, que uno tenga suficiente cantidad de observables como para rotular todos los, todos los estados, ¿sí? De forma unívoca, ¿sí? Y lo que uno se da cuenta con esto es que al estar la degeneración de intercambio, en principio eso no se puede hacer. Porque no se puede hacer con los operadores que uno conoce. Si uno utiliza simplemente operadores que estén, que tengan que ver con el subsistema 1 o con el subsistema 2, en principio nunca voy a poder distinguir entre este tipo de estados, ¿sí? Entonces, eh, esto produce, y bueno, y esto, digamos, obviamente, eh, lo que a alguna gente le empezó alguna gente, digamos, obviamente cuando se empezó a pensar este tipo de cuestiones, lo que se empezó a pensar es que, bueno, en una de esas lo que necesito hacer es introducir operadores que no estén bien definidos que estén solo definidos en el espacio producto, en el espacio H12, ¿sí? Y que para que uno pueda pensar que es una especie de simetría, en el sentido de que, bueno, se pueda pensar que en una de esas conmuta con el hamiltoniano, pero que me permite, bueno, agarrar y agregarle algún, algún numerito cuántico extra a este tipo de estados para poder para poder distinguirlos, ¿sí? En el mismo sentido que uno siempre que uno encuentra estados degenerados, lo que uno piensa es que hay algún otro operador que conmuta con el hamiltoniano, que probablemente lo que me permita hacer es, bueno, eh, agregar rótulos a los estados de tal forma de que, aunque sean degenerados desde el punto de vista del hamiltoniano, yo tenga suficientes rótulos como para distinguirlos, ¿sí? Entonces, el pensamiento, la lógica que vendría después de esto es que eh, es deseable, vamos a poner un lenguaje, es deseable contar. ¿Se le cortó a alguien más? Sí, ¿no? No soy yo solo.
Sí, ahí se corta. Sí, sí, a mí se Ah, me cortó. bien. Che, aprovecho para preguntar, ¿Omar recomendó algún libro para seguir esto? La clase pasada no pude estar. Creo que no. No me ¿No? acuerdo, pero creo que no. Ok, Creo que no. oye. Ah, no, creo que dijo que todos los libros. Eso había dicho, me suena. De Sí, cualquier dijo libro. eso. Todos los libros eran igual. Eso Joya, había dicho. perfecto, gracias, che.
Hola. Disculpen, pero se cortó la luz en mi casa, así que, bueno, en realidad no en mi casa, sino en el barrio. No sé si estarán por ahí, pero bueno, Sí, sí, se escucha perfecto. en principio, medio complicado continuar porque a ver si logro restaurar todo. Por las dudas, bueno, eh, en principio estoy usando los datos del teléfono. El problema es que me queda una pantalla muy muy chiquita y no sé si voy a poder editar y escribir al mismo tiempo. Mm, pum. Bueno, creo que estamos en condiciones de seguir. Lo que habíamos dicho era que lo que la intuición decía era que en principio debería ser deseable, a ver si logro contar, con, eh, no con uno, pero sí eh, con operadores eh, que básicamente uno los puede designar con cualquier letra, pero básicamente con algún operador que lleve cosas de H12 a H12 y tal que estos operadores Q muy específicos tengan la propiedad primero de conmutar con lo que uno llamaría el hamiltoniano de la partícula 1 más el hamiltoniano de la partícula 2 o con A1 y A2, ¿sí? De tal forma pero que haga que estos estados, los estados que uno encuentra, estos en los cuales uno intercambiaba de alguna forma los índices de los estados, bueno, tengan alguna propiedad bonita respecto a Q, por ejemplo. Entonces lo que se hace, bueno, es algo que habíamos mencionado muy a la pasada, la clase pasada, pero básicamente lo que se hace es el postulado de simetrización. ¿En qué consiste el postulado de simetrización? Y básicamente lo que digo es que voy a tener a partir de ahora unos operadores, permutación, tales que cuando uno aplica estos operadores permutación a algún estado que pertenece a H, al espacio de Hilbert producto, y esto es de la forma alfabeta, básicamente lo que me devuelve es otro estado, pero es
mágicamente intercambia, permuta los índices que corresponden a cada una de las partículas, ¿no? Y obviamente lo que uno espera de todo esto es que claramente tanto alfa beta como beta alfa, ambos pertenezcan al espacio de Hilbert, producto de los dos subsistemas, ¿no? Esto es muy bonito, ¿sí? Eh, y en principio uno puede, digamos, uno podría agarrar y decir, bueno, si esta es una operación, que fíjense que es unitaria, ¿no? Porque P12 básicamente agarra un estado legítimo, o eso es lo que uno espera, agarra un estado legítimo del espacio producto y me devuelve otro estado legítimo del espacio producto, ¿no? Entonces, lo que uno esperaría es que P12 es unitaria, en lo cual es, de vuelta, es como muy bueno. Simplemente estoy chequeando de paso si esto está siendo grabado y pareciera que sí. Entonces, P12 es unitario y entonces uno podría tratar de ver, como con cualquier transformación que uno introduce para los vectores, uno puede intentar ver qué sucede con, bueno, con cómo opera eh, P12 sobre los operadores, ¿no? Entonces, uno sabe que los operadores de una partícula, cuando, cuando uno los quiere pensar cómo actúan en el espacio producto, uno tiene que estar pensando en este tipo de cuestiones. Esto es algo que vimos allá lejos y hace tiempo en mecánica cuántica 1 y lo hemos usado reiteradas veces, por ejemplo, en la suma de momentos angular y todo ese tipo de cuestiones. Disculpen, disculpen, pero eh, entonces, por ejemplo, ¿qué cosas puede hacer uno con el operador P y con este operador que intercambia los vectores y y con los operadores de una partícula? Fíjense que uno podría agarrar y decir, bueno, si uno aplica A1 a alfa beta, esto devuelve claramente el operador alfa, digamos el autovalor alfa por alfa y beta. Eso no hay ningún misterio. Puedo aplicar a 2 a alfa y beta. Y tampoco acá hay misterio. Esto es beta y alfa beta. ¿Sí? Eh, pero bueno, uno podría agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si pienso ahora qué sucede si aplico P12 a A1, que a su vez está aplicado a alfa beta? Obviamente este lado es difícil de pensar qué es, pero aplicar P12 al lado derecho es muy sencillo. Básicamente sé que es alfa P12 aplicado a alfa beta, no es otra cosa que alfa por beta y alfa, ¿sí? O sea, vamos a ir deduciendo las cosas casi como un jueguito. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, ¿por qué no? Si uno quisiera básicamente dar vuelta a esto, lo que podría hacer es meter una identidad. Aquí es donde uso que P12 tiene inversa. ¿Por qué? Porque es un operador unitario. Entonces uno sabe que P12 aplicado a 1 alfa beta es lo mismo que
P12 aplicado a A1, y acá uno puede poner P1 daga, P12 alfa, beta. Y esto que está acá no es otra cosa que P12 A1, P12 daga, aplicado a beta y a alfa. Entonces, de todo esto, de todo esto que está acá, fíjense que uno podría llegar a la conclusión, ¿sí? Que si, y además también es muy razonable, a 2 aplicado a beta alfa es claramente alfa beta alfa. ¿Qué es lo que tengo de este lado? Que fíjense que todo esto que está acá no es otra cosa que alfa beta alfa. Entonces, como los lados derechos son iguales, ¿sí? Uno, y esto es cierto para, para cualquier operadora A1 y A2 y para cualquier, bueno, cualquiera, es cierto para los observables A1 y A2, pero además y esto es lo fundamental, es cierto para cualquier vector alfa y beta. La conclusión rápida que uno saca es obviamente que, y acá lo voy a rodear con algún tipo de, no, me conviene hacerlo con esto, pero voy a cambiar el color de, bueno, cambiar, hola, el color de, no voy a poder cambiar el color, eh, pero básicamente, bueno, lo voy a escribir directamente con una flechita. La conclusión que uno puede sacar es que P12 A1, P12 daga, en realidad es exactamente igual a A2. ¿Por qué? Porque A2 aplicado a beta alfa me devuelve esto, que es lo mismo que me devuelve todo esto aplicado a beta alfa. Y esta igualdad es muy interesante, porque básicamente lo que me dice es que está bien, los operadores de dos partículas que básicamente yo puedo intercambiar sus estados sin mayor problema, eh, tienen que estar relacionados. El momento angular de la partícula 2 no puede ser una cosa muy distinta al momento angular de la partícula 1 si es que tales partículas son efectivamente idénticas. Obviamente, acá estoy utilizando que la inversa de P12 es básicamente la daga, como sucede en cualquier operación unitaria, pero ya dijimos que P12 tiene que ser una operación unitaria por la sencilla razón de que, bueno, lleva estados normalizados en estados normalizados, lo cual es muy bueno. Bien, por supuesto uno puede seguir con esto, uno puede, no solamente lo puede hacer con los operadores de una partícula, sino que uno puede intentar también sacar alguna consecuencia sobre los operadores de dos partículas, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno puede empezar con operadores que sean de la forma A1B2, ¿sí? Acá los escribo, digamos, con letras distintas fundamentalmente para que, bueno, para que bueno, efectivamente las operaciones de paridad y demás tengan sentido. Y lo que uno supone es que, como siempre, empezamos con que A1, B2, eh, aplicado a un vector arbitrario alfa, beta, esto es lo mismo que alfa, beta, alfa y beta. O sea, no hay ninguna sorpresa, pero eh, lo que uno puede agarrar es decir, bueno, ¿por qué no aplicamos operadores estos operadores que intercambian los, los índices que tienen adentro estos vectores y lo aplicamos por todos lados? Entonces uno puede hacer P12, A1, eh, P12 daga, P12,
B2, P12 daga, P12, aplicado claramente a alfa y beta. Y todo esto, él tiene que ser igual a alfa beta P12. Fíjense que estas dos son identidades, no existen. Realmente lo único que estoy haciendo es poniendo a la izquierda de esta igualdad, pongo a la izquierda P12. Entonces acá tengo alfa beta P12 aplicado a alfa y beta. Que todo esto no es otra cosa que alfa beta beta alfa. O sea, la álgebra es muy sencilla, es tan sencilla que hasta uno puede pensar que está haciendo trivialidades, pero claramente no las está haciendo. En el mismo sentido, fíjense que uno diría, ah, bueno, claramente, si uno hace A2 B1, o sea, acá puedo pensar que estoy haciendo cosas distintas, nada más que recordemos que acá lo que estoy diciendo es que este operador trabaja sobre la primera componente, este trabaja sobre la segunda, y si hago A2B1 aplicado a beta alfa, lo que tengo que encontrar claramente es, bueno, alfa beta beta alfa. Y entonces esto de vuelta, como todo esto se cumple para alfa y beta arbitrarios, y acá eh, obviamente P12 aplicado a alfa beta es lo mismo que beta alfa, entonces uno puede decir que los operadores que me devuelven el mismo lado derecho tienen que ser iguales. Por lo tanto, por lo tanto, P12 A1 B2 P12 daga, de la identidad esta la puedo obviar, todo esto es igual a A2 B1. O sea que en principio puedo hacer este tipo de cuestiones también no solamente con operadores de una partícula, sino que los puedo expandidos para que sean operadores en el espacio producto, sino que también lo puedo hacer para operadores que legítimamente no son triviales en sus contribuciones en el subespacio 1 y en el subespacio 2. Y bueno, y esta conclusión, esto lo que me está diciendo es que, bueno, que de vuelta, para tener todas estas propiedades de simetría de intercambio, esta degeneración de intercambio, los operadores que actúan sobre la partícula o sobre el subsistema 1 y sobre el subsistema 2 están fuertemente relacionados, muy, muy fuertemente relacionados, ¿sí? Entonces, en general, si uno no puede decir nada, simplemente no dice que el operador que pertenece al espacio producto es un producto de operadores de una partícula, sino simplemente uno dice, bueno, tengo un operador que actúa sobre todo el espacio producto. Entonces, sobre este tipo de cosas, lo que uno le gustaría tener es que P12 aplicado a ese operador que actúa sobre el espacio completo, déjenme, y esto es P12 daga, esto lo que a uno le gustaría es que tita se cumpliera de esta forma. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Básicamente lo que estoy diciendo es que si yo tengo un operador que actúa sobre la partícula 1 y sobre cosas en el subsistema 1 y cosas en el subsistema 2, en realidad ese, ese operador, su dependencia con las cantidades del subsistema 1 y del subsistema 2 tiene que tener la misma dependencia. Tengo que poder agarrar y decir intercambio la dependencia que tengo dentro del Hamiltoniano, por ejemplo, con las cosas que están en el subsistema 1 y las cosas que están en el subsistema 2, y tengo que obtener exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las partículas son idénticas. Quiero que todo esto valga para partículas idénticas.
¿sí? Entonces, esto es muy, muy bonito, ¿sí? Y básicamente la conclusión que uno saca, o lo que uno quiere, es que P12, el hamiltoniano del sistema de partículas, o del sistema de, o del sistema de subsistemas idénticos, el hamiltoniano sea invariante. O, si uno lo quiere poner de alguna otra forma distinta, el hamiltoniano total debería conmutar con el operador que intercambia los índices de los vectores de esa forma tan simpática, ¿no? Básicamente, si uno quisiera un ejemplo trivial, lo que estamos diciendo es que si yo tengo eh, dos partículas, para un sistema de dos partículas, el hamiltoniano, por ejemplo, si yo tengo para la partícula uno tengo un término de energía cinética, para la partícula 2 tengo que tener la misma energía cinética. No puedo tener otra energía cinética. Obviamente depende de coordenadas distintas, coordenadas, depende de variables distintas, pero si uno está pensando en la versión coordenada, esto es un operador diferencial exactamente del mismo tipo que este operador diferencial, nada más que esto depende es un operador diferencial en las coordenadas de la partícula 2 y esto es un operador diferencial en las coordenadas de la partícula uno, y probablemente un buen operador que actúe sobre el espacio de Hilbert producto, sea algo que se parezca mucho a una interacción, y que como todas las interacciones, para que sea muy simétrica, debería depender básicamente de, bueno, del módulo. Uno esperaría que dependiera de la distancia, ¿sí? Y si hay términos de potencial, que afectan solamente a la partícula uno, y eso lo puedo llamar un potencial externo que depende de x1, tengo que tener exactamente el mismo potencial externo aplicado sobre la partícula 2. O sea, lo que uno esperaría. Si yo tengo partículas idénticas, el hamiltoniano no puede distinguir entre ninguna de ellas. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno podría decir, bueno, pero esto lo que me estás diciendo es que no hay, en principio, sobre los operadores, no pareciera haber ninguna exigencia demasiado fuerte, lo cual es muy razonable porque uno pensaría que sea lo que sean los hamiltonianos, uno esperaría que el hamiltoniano de un sistema de partículas sea la suma de los hamiltonianos individuales más los términos de interacción. Eso es lo que uno esperaría en física, así que no suena nada raro. Pero, de vuelta, uno puede seguir jugando con esto. Y una cosa que hemos dicho hasta ahora es que P12 es unitario, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Y esto y además tenemos claramente que P1 cuadrado, P12 cuadrado, es exactamente igual a la identidad. Esto me dice que los autovalores, eh, bueno, tienen que tener módulo 1, y la elección más simple, porque uno diría, para qué voy a estar agregando fases espurias? La opción más simple es pedir que los autovalores de P12 sean, son más o menos 1. Y esto es buenísimo, porque entonces uno podría agarrar y decir, bueno, pero entonces, ¿cuál era el problema que uno tenía? Uno tenía
que en principio uno no sabía distinguir entre combinaciones que fueran de la forma alfa-beta con algún coeficiente más algún coeficiente por beta-alfa. Uno no sabe distinguir entre estas cosas, ¿sí? Pero entonces uno se da cuenta es que uno se podría elegir C1 y C2, tales que, tales que P12 aplicado a aplicados a C1 alfa beta más C2 beta alfa sean iguales a más menos 1 el mismo vector. C1 alfa beta más C2 beta alfa. ¿Sí? Y lo que uno se da cuenta, esto es bastante simple calcularlo, es que las combinaciones que son de la forma 1 sobre raíz de 2 alfa beta más menos, perdón, esto es beta alfa, justamente satisfacen esa condición. ¿Sí? Si esto yo lo llamo, no sé, alfa beta más menos, por decir algo, queda claro que P12 aplicado a alfa beta más menos devuelve exactamente más menos alfa beta. O sea que si uno dijera, bueno, si el hamiltoniano no distingue entre combinaciones de este estilo, no hay problema, porque entonces uno puede agarrar y decir, bueno, en realidad uno tiene, dado que uno tiene una nueva simetría, hay un nuevo índice, hay un nuevo rótulo para los estados. El rótulo es este signo más o este signo menos o alguna cosa similar. Y que ante esta simetría, estos operadores perdón, estos vectores que son tan difíciles de distinguir con los operadores de una partícula o con operadores de dos partículas producto, etcétera, etcétera, este operador, así tan sencillo, tan simple, me permite introducir, bueno, un rótulo para los estados estos que son degenerados, ¿sí? Lo cual es buenísimo, buenísimo porque es realmente justamente lo que uno estaba buscando. Si uno tiene estados degenerados, lo que uno quiere es encontrar más simetrías, cosas que conmuten con el hamiltoniano y que le pongan un rótulo extra a los vectores, un rótulo extra con respecto al hamiltoniano, de tal forma de poder distinguir entre estados degenerados, ¿sí? Pero que son estados distintos. Habitualmente las cosas con el signo menos y con el signo más en realidad se suelen denominar simétrico, simétrico y, y antisimétrico y cosas por el estilo. Nada raro acá. ¿Sí? O, así que, o también se pueden utilizar algunas letras S y A para distinguirlos, ¿sí? Entonces lo que descubrió la gente es que si uno tiene un estado que lo formó como producto de, de estados del subsistema 1 y del subsistema 2, sería piola tener operadores que aplicados sobre esos estados productos me devuelvan eh, estados
que sean simétricos o antisimétricos, ¿sí? O sea, lo que a uno le gustaría hacer es, ahora, fíjense que es como mucho más, más interesante, lo que quiero es que si yo doy alfa y beta, fabricar un operador que me devuelva la versión simétrica, ¿sí? Yo quiero que me devuelva el estado, bueno, que sea de la forma, por ejemplo, 1/raíz de 2, alfa beta, más beta alfa. Sería muy piola contar con un estado de ese estilo. ¿Por qué? Porque con un operador de ese estilo. ¿Por qué? Porque, digamos, en principio, fíjense que esto, si yo calculo los autovalores del hamiltoniano y no me preocupo por intercambio y ese tipo de cuestiones, estas cosas pueden llegar a ser relativamente sencillas de construir, pero el verdadero estado, el estado que tiene un rótulo y que es distinguible ante la degeneración de intercambio es este otro. Entonces, en una de esas, uno puede fabricar un operador que me lleve este tipo de situaciones, este tipo de estados productos, a estados simétricos. Y de la misma forma, uno querría algún operador que me lleve estados productos, vamos a, vamos a seguir inventando nombres, tita tilde, algo que me devuelva, por ejemplo, 1/raíz de 2, alfa beta, menos beta alfa. ¿Ok? Y bueno, esos son bastante sencillos de hacer. Fíjense que es bastante obvio que uno puede fabricar un operador simetrización que básicamente uno lo puede definir como 1/raíz de 2. La identidad, después de todo este primer término, es exactamente esto, más el operador permutación. Este término es la permutación de estos dos, de uno con respecto a dos. Y en el mismo sentido, uno puede fabricar un operador esto obviamente le vamos a llamar operador simetrizador, y esto le vamos a llamar antisimetrizador. ¿Qué hora es a todo esto? Eh, bueno, es bastante avanzado, pero bueno, esto por suerte es simple y bonito. Y bueno, esto se puede, perdón, esto que estoy haciendo es hay un pequeño problema. No me conviene, perdón, no me conviene, eh, des- eh, no conviene escribir los operadores con esto, sino que me conviene escribirlo con un medio y el operador antisimetrizador con un medio de i menos b1,2. De todas formas, básicamente lo que uno se da cuenta es que este operador simetrizador, a lo sumo voy a tener que tener un poquito de cuidado con la normalización, pero que hace al menos esta parte, la parte que está entre paréntesis, me devuelve este, lo que está entre paréntesis, digamos, la combinación alfa beta más beta alfa. ¿Por qué conviene definirlo con el un medio ya directamente, aunque no sea un operador unitario? Y básicamente tiene que ver con que eh, eh, al menos para dos partículas, fíjense que, o para dos subsistemas, mejor, para dos subsistemas, uno puede realmente decir que el operador simetrizador más el operador antisimetrizador, esto es igual a la identidad. Y bueno, y eso tiene algunas virtudes. Bien,
Y bueno, y uno empieza a sospechar de que en una de esas, justamente si lo que uno quiere tener son sistemas de partículas idénticas, es probable que, bueno, estos operadores, este operador simetrizador y antisimetrizador, jueguen algún rol importante en todo esto. Así que, bueno, eh, obviamente hay cosas que tienen que ver claramente con que, bueno, uno está trabajando con un número de subsistemas pequeños, pero, bueno, uno empieza a ver que en una de esas se puede generar una estructura interesante. Una consecuencia que es bastante fácil ver de todo esto es, supongamos que, bueno, si en dos partículas estar escribiendo el uno y 2 siempre es medio incómodo, entonces algunas veces uno tira los subíndices y simplemente escribe que S más A es igual a la identidad. Y una cosa que se puede ver fácil, o se puede mostrar, o el verbo que prefieran, se puede mostrar que A por S en realidad es el operador nulo. Y está bien esto, ¿por qué? Porque básicamente si uno aplica un operador, el operador simetrización a un estado arbitrario, básicamente me devuelve algo simétrico y cuando el antisimétrico lo agarra, lo destruye, ¿sí? Así que eso es una consecuencia bastante simple. Los operadores simetrización obviamente son idempotentes. No, algo que ya está simetrizado no se puede seguir simetrizando. Lo mismo algo que está antisimetrizado no se puede seguir antisimetrizando. Y en el mismo sentido, bueno, hay toda una serie de propiedades bastante, bastante bonitas. Bien. eh, obviamente, fíjense que para dos partículas esto es cierto. Dos partículas, dos subsistemas. Lo que uno podría preguntarse es qué pasa, qué cosa nueva aparece, si en realidad lo que uno tiene es, por ejemplo, un H123 que sea, bueno, H1 por H2 por H3. Uno podrá hacer cosas parecidas, podrá hacer cosas distintas, no, se podrá seguir formulando estos operadores permutación. Eh, bueno, eso es lo que vamos a hacer después son a las 18, así que yo diría que sigamos a las y media, ¿ok? Y bueno, con un poco de suerte, eh, en algún momento volverá la luz o no. Lo que voy a hacer acá es, por las dudas, le voy a decir que... eh, tan, 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 blank screen, o sea, no hay problema. Vamos a decir never y... listo. Y bueno, eh, seguimos a las y media, eh, explorando a ver qué se puede hacer con estos operadores permutación, con estos operadores simetrizador, antisimetrizador, pero cuando uno tiene un sistema complejo eh, formado por tres subsistemas. Voy a parar acá el micrófono y volvemos a empezar en 10 minutos. Dale, profe. Dale, dale.
Bueno, disculpas, vamos a continuar con la clase. Eh, Hasta ahora lo que hemos hecho es básicamente hacer álgebra de operadores, álgebra bastante sencilla, pero que, bueno, tiene sus consecuencias sobre lo que uno está haciendo. Lo que uno, lo que uno le gustaría comprobar ya con el siguiente sistema, no, con el siguiente sistema en complejidad en cuanto al número de subsistemas, es ver si alguna de las cosas que uno fue deduciendo para, para, para el sistema de dos niveles, uno lo puede extender bueno, a sistemas que están compuestos por una mayor cantidad de subsistemas. Obviamente lo primero que uno podría intentar hacer es introducir eh, operadores permutación, ¿no? Hay muchas formas de introducir estas cosas, pero básicamente la idea es que si uno, eh, si uno aplica un operador permutación y básicamente, por ejemplo, pone índices, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, si uno acá pone, eh, hay que tener un poquito, lo vamos a hacer en general, eh, si uno pone tan, 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 tan. Claro, es la única, lamentablemente es la única notación consistente. Estaba pensando si podía introducir alguna notación más simple, pero básicamente es la siguiente. Vamos a poner que si acá aparece algún numerito, N1, N2, N sub N, y esto está aplicado a algún vector alfa 1, alfa 2, alfa n, lamentablemente hay que enumerarlos de esta forma y no hay mucho que hacer al respecto. Esto me devuelve, sí o sí, un vector que va a tener eh, en el primer lugar, va a tener alfa n1. En el segundo lugar va a tener alfa sub n2. En el tercer lugar va a tener alfa sub n3 y así sucesivamente hasta alfa sub n. ¿Cómo lo puedo entender a esto? Y bastante fácil. Por ejemplo, para un caso de para si uno tiene tres subsistemas, uno podría decir que, por ejemplo, 3P3 2, 1, si yo lo aplico a algo que es de la forma alfa, beta, gamma, lo que hace es me devuelve un vector que primero pone lo que está en el tercer lugar. Y eso es lo que significa esto. Entonces, esto es gamma. En el segundo lugar pone lo que está en el segundo lugar, así que eso no pasa nada, es beta. Y en el tercer lugar pone, eh, alfa. ¿Sí? Es tan simple como eso. O sea, queda claro que hacer P1, 2, 3, esto aplicado a alfa, beta y gamma, no hace otra cosa que devolver alfa, beta y gamma. Entonces esto es muy simpático. Básicamente, de vuelta, lo que hay que pensar es que eh, el permutador pone en el primer lugar del vector, lo que está en el lugar 3 y así sucesivamente. Entonces, todo esto es muy bonito. Fíjense que como estos índices son siempre distintos porque son básicamente índices de lugar, o sea, son números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, los que sea,
El número de permutadores es siempre n factorial, ¿sí? Si uno tiene un, un operador permutación con, por decir alguna cosa, y acá uno tiene I, J, K, L, y estos son n índices, queda claro que hay n factorial de estos operadores. En el mismo sentido que ustedes, por ejemplo, en mecánica estadística decían que el número de permutaciones entre elementos distintos es siempre el número de elementos factorial. ¿Por qué? Porque no hay repeticiones posibles. ¿Por qué? Porque todas las cosas son distintas. Entonces, bueno, al menos para el caso de tres elementos, si tengo tres subsistemas, escribir todos los operadores es bastante sencillo. Tres subsistemas. Es bastante sencillo escribir todos los operadores permutación, siempre partiendo del P1, 2, 3. Y habitualmente las permutaciones siempre, mucho también como se hace en mecánica estadística o en probabilidad, se suele hablar, o como se hace con el tensor de Levi-Civita, ¿por qué no? Se habla de permutaciones pares y de permutaciones impares. Y las permutaciones pares obviamente tienen que ver con el número de veces que uno intercambia estos índices, ¿sí? Por ejemplo, si uno intercambia el 3 con el 2 y después el, el, el 3 con el 1, ¿sí? Y uno escribe, y uno tiene P312, esto es una permutación par. Permutaciones pares. La P312 es una permutación par. Después uno, por ejemplo, puede seguir, bueno, haciendo otro tipo de cosas. Eh, en este caso, al menos, P123, el orden original, también se la pone dentro de las permutaciones pares. Uno puede pensar que hizo cero permutación, ¿sí? Eh, Hay otras permutaciones posibles. Por ejemplo, puedo permutar primero el 2 con el 1, o sea que el 2 quede como primer elemento, y después el 3 con el 1. Entonces esto es eh, P2, 3, 1. Y todas las otras permutaciones, en principio, son las impares. Sí, lo que uno es más o menos fácil. Si hago solamente una permutación, obtengo las permutaciones impares. Por ejemplo, la P213, la P132 y la P321. Perdón, o sea, sí, 321. Y lo bueno es que todas estas son distintas y básicamente, bueno, ahí están todas las permutaciones. Y si uno piensa que 3 factoriales es exactamente igual a 6, lo que uno se da cuenta es que entre todas estas permutaciones ya tengo todas escritas, ¿sí? Algunas veces a alguna gente lo que le gusta hacer es decir, bueno, si aplico cada una de estas permutaciones a un vector del estilo alfa 1, alfa 2, alfa 3, cada una de estas permutaciones me devuelve un vector de algún tipo. Eh, si le aplico el P213, me devuelve alfa 2, alfa 1, alfa 3. Si aplico la P132, tengo alfa 1, alfa 3, alfa 2. Si aplico esta, obtengo, vamos a poner una flechita para que se
para que quede claro que se lo estamos aplicando a este vector principalmente, y P3, 1, 2, tengo alfa 3, alfa 2, alfa 1. ¿Sí? Todo bastante razonable, todo eh, podríamos decir que sencillo, ¿sí? Obviamente uno puede sacar un montón de reglas, pero la principal, y esta hay que recordarla, es que las permutaciones no conmutan en general. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿sí? Y entonces lo que la gente se dio cuenta es que lo que uno puede hacer es, bueno, definir un un operador simetrizador, que básicamente uno lo escribe como 1 sobre n factorial, la suma sobre todas las permutaciones, ¿sí? La suma sobre todas las permutaciones ¿de qué? Y de Pn1, N2, hasta n sub n, y también se puede definir un operador antisimetrizador, que es también de la forma 1 sobre n factorial, la suma sobre todas las permutaciones, pero justamente para que tenga algún aire a antisimetrizador y demás, lo que uno se da cuenta es que lo que tiene que usar es el tensor de Levi-Civita generalizado, el totalmente antisimétrico, N1, N2, hasta N sub N, por el permutador de N1, N2, hasta N sub N. ¿Sí? Y estos dos operadores son, bueno, la base de muchas cosas, son bastante importantes a la hora de hacer cuentas. eh, y bueno, eh, hay, también se pueden probar una serie de propiedades. En la guía, si no me equivoco, están como ejercicio. Como ejercicio. Hay un par de cosas, demostrar, por ejemplo, que el antisimetrizador al cuadrado es exactamente igual al antisimetrizador, o sea, es idempotente. El simetrizador al cuadrado también se puede ver que es exactamente igual al simetrizador, y que, como siempre, el antisimetrizador multiplicado por el simetrizador, esto es un operador nulo y viceversa. Sn por a sub n. Con lo cual, todo funciona bastante razonablemente. Lo que es interesante lo que es interesante notar, es lo siguiente: uno puede agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si uno hace así como hizo en dos partículas? ¿Qué pasa si uno suma el simetrizador como operador, el simetrizador de tres del espacio conformado por tres subsistemas idénticos, y le suma el antisimetrizador? Esta cuenta puede llegar a ser, bueno, relativamente, eh, digamos, hacerla en general puede llegar a ser complicado, pero lo que uno se da cuenta es que, bueno, las permutaciones pares tienen su nombre lógico. ¿Por qué? Porque son pares. Básicamente, eh, si uno tiene acá permutaciones pares, el exponente, el tensor de Levi-Civita vale 1, mientras que si las permutaciones son impares, el coeficiente acá del tensor de Levi-Civita es -1. Entonces, básicamente, si uno hace la suma entre el simétrico y el antisimétrico, las únicas contribuciones que me van a quedar van a ser, bueno, la de las permutaciones pares. Las permutaciones impares se van a ir porque van a tener un signo menos de acá.
Y bueno, y como voy a tener dos veces las permutaciones pares, en vez de tener voy a tener un factor 2, entonces todo esto no es nada más ni nada menos que un tercio. O sea, en realidad lo podemos escribir así, como 1/3 veces factorial, 2 veces las permutaciones pares. Y las permutaciones pares ya dijimos que son P1, 2, 3 más P3, 1, 2 más P2, 3, 1. O sea que, o sea que esto, bueno, se puede simplificar y esto queda básicamente un tercio de P1, 2, 3 más P3, 2, 1 más P2, 3, 1. Y sea lo que sea, estos operadores permutación, digamos, si uno lo quisiera pensar como proyectores o cosas por el estilo, que en más de un sentido lo son, eh, pero uno se da cuenta que esto, seguro, no es la identidad de, no es la identidad de 1, 2, 3. Entonces, en general, eh, si uno define para estos subespacios cómo son el subespacio simétrico y el subespacio antisimétrico, ¿sí? Básicamente lo que uno tiene que agarrar es decir, bueno, ¿cómo genero la base de estado simétrico y antisimétrico? Yo puedo agarrar todos los, por ejemplo, en dos cosas, puedo agarrar todos los alfa y beta, esta base, y le aplico el simetrizador 2, ¿sí? Esto me genera un espacio, ¿sí? Si esto es el espacio H12, ¿sí? Aplicar el simetrizador me devuelve un H12 simétrico que tiene solamente vectores simétricos, ¿sí? Mientras que si a esto le aplico el antisimetrizador, me devuelve un espacio de Hilbert 1, 2, pero que tiene solamente vectores antisimétricos. ¿Antisimétrico respecto de qué? Y simétrico y antisimétrico respecto al, al operador permutación, ¿sí? Y de última, estas cosas son autoestados del operador simetrizador, y las cosas que están acá son autoestados del operador antisimetrizador. Pero lo interesante es que en dos dimensiones, ¿sí? El H12 simétrico más, y esto es suma directa, más el H12 antisimétrico, ya dijimos que si yo sumaba estos dos operadores obtenía la identidad. O sea que esto realmente es el espacio de Hilbert completo. Mientras que en tres dimensiones, si yo lo que tengo es alfa, beta y gamma, e invento el operador simetrizador y el antisimetrizador, y veo cómo son los espacios de Hilbert, H1, 2, 3, simétrico, y el espacio de Hilbert que tiene aquí todos los vectores que son antisimétricos, 1 por 2 por 3, este es el antisimétrico. No es cierto, como la dimensión, y acá voy a dropear el subíndice porque es muy largo, la dimensión del HS más la dimensión del espacio antisimétrico, esto es menor que la dimensión de el H1, 2, 3. Acá no le voy a poner el producto, pero le voy a poner el 1, 2, 3 para que sepamos de qué estamos hablando. Y esta relación es, bueno, obviamente empeora, podríamos decir así, con la cantidad de subsistemas que son, bueno, subsistemas del sistema completo. Afortunadamente, de todas formas, o sea, en pocas palabras,
uno puede decir que en el espacio producto hay claramente vectores que no son ni simétricos ni antisimétricos. ¿Sí? Pero en el De todas espacio formas, de dos, también está en la profe. guía, bueno, uno puede jugar mucho con esto, al menos en espacios de Hilbert que son de dimensión finita. En la guía estoy casi seguro que uno puede ver que si uno tiene que el espacio de Hilbert de una partícula, H1, esto tiene la dimensión de esto, le vamos a poner un D, eh, para denotar que la dimensión de H1D es casualmente D. O sea, vamos a pensar que los subsistemas son de dimensión finita, ¿sí? Queda claro que la dimensión de H, eh, a ver qué notación por ahí conviene más, eh, probablemente no convenga esta notación, sino que convenga exactamente al revés. Eh, la dimensión de el espacio de una partícula es de dimensión D, eh, ¿sí? De H1D es D. Entonces, si uno tiene un Hn, que no es otra cosa que el producto de H1 por uno que es muy parecido, H2 por pa. Y esto lo hace n veces, ¿sí? Y cada uno de estos tiene dimensión D. Lo que uno puede probar, ¿sí? Lo que uno puede probar es que la dimensión del Hn simétrico se puede escribir como el número combinatorio de D más N más 1 y en N, mientras que, bueno, la dimensión del espacio eh, antisimétrico se puede escribir como, ya que hay un pequeño, es donde empiezan a aparecer algunas diferencias muy bonitas. Esto es de la forma D sobre N, con D, si D es mayor o igual que N, y es exactamente igual a 0 si D es menor que N. Traducción, si uno tiene muchos subsistemas, pero tiene menos, eh, pero la dimensión de cada uno de esos subsistemas es menor que el número de subsistemas, no hay espacio antisimétrico. El espacio antisimétrico es muy peculiar, lo cual es, bueno, totalmente razonable. Mientras que el espacio simétrico, bueno, simetrizar es más fácil y bueno, y hay muchos de esos estados. Fíjense que en general, gracias a esto, bueno, queda claro que la dimensión del espacio simétrico siempre es más grande que la dimensión del espacio antisimétrico. Y bueno, y para poder fabricar estados antisimétricos al menos, necesito se necesita bueno, eh, que el número de, de dimensiones de cada subespacio sea al menos igual al número de subsistemas que se pretende tener, ¿no? Bueno, todo esto es bastante educativo, se puede agarrar y aplicar esta fórmula y ver que contiene los dos casos, los dos casos más interesantes, los que hemos visto hasta ahora. Así que, bueno, eso es bastante interesante. Y, y bueno, y uno dirá, bueno, pero ¿y esto de los estados simétricos, los antisimétricos, además de
resolver este problema eh, de, bueno, de que cuando uno tiene varios subsistemas, potencialmente me agrega un rótulo para distinguir entre estados degenerados por la degeneración de intercambio. Bueno, pero además de todo esto, la física eh, tiene como requerimiento que las cosas sean antisimétricas o, bueno, o antisimétricas, y bueno, y sí, la respuesta es que hay una cosa que dependiendo del libro que ustedes usen, básicamente hay algo que se llama, al menos en varios libros, como teorema spin-estadística. Y básicamente lo que dice es que en cuántica, eh, las partículas elementales tienen, y esto es lo más interesante, tienen eh, spin entero o spin semientero. Eh, digamos, es más preciso que digamos, bueno, semientero. Semientero. O sea, un medio, 3 medios, cosas por el estilo. ¿Sí? Y, y básicamente lo que uno puede ver es que las cosas que tienen spin entero, eh, sí o sí, estas cosas tienen estados eh, totalmente simétricos ante, bueno, obviamente intercambio, permutación, como le quieran llamar. Y mientras que las de spin semientero, bueno, sus estados tienen estados totalmente antisimétricos. Y esto es, bueno, la física insiste en ser de este estilo. A las cosas con spin entero se las suele denominar casualmente bosones, y a las cosas con spin semientero se las suele denominar fermiones. Y aquí es donde uno hace contacto con la, con la mecánica estadística, porque, bueno, en mecánica estadística ustedes ya vieron justamente cómo el hecho de considerar solamente, eh, bueno, que las partículas sean indistinguibles, eh, pero sus estados sean simétricas, da lugar a la estadística de Bose-Einstein. Por eso es que a las cosas con spin entero se le denominan bosones, y a las cosas con espines semienteros se las denominan fermiones y obedecen a la estadística de Fermi-Dirac. Y, y bueno, y hasta ahora no hay, digamos, todos los modelos avanzados que se tiene sobre el comportamiento de las partículas. En general no se ha encontrado, como siempre, en la física, lo que no está prohibido en principio sucede. Pero la realidad es que, bueno, básicamente 90 años de física de partículas muestran que eh, no hay
no hay en la... eh, no ha habido hasta ahora, no se ha detectado y no ha habido ninguna necesidad teórica de incluir partículas elementales que no tengan esta propiedad. O son de spin semientero o son de spin entero, lo cual está bien porque además, digamos, eh, uno sabe que la spin es un momento angular y que sus autovalores tienen que diferir en uno, ¿sí? Y básicamente, y en general, si uno tiene operadores de cierto tipo, sabe que esas cosas tienen que ser, bueno, eh, acotadas inferiormente y toda una serie de consecuencias que uno puede sacar que hacen que uno entienda que el spin, las únicas cosas que uno puede tener son enteros y semienteros, y esto funciona así. Lo que es raro, lo que es realmente raro, es que digamos, esto no es raro porque lo venimos viendo, que la spin sea entero o semientero, no es raro porque lo venimos viendo desde hace mucho, desde que introdujimos momento angular, básicamente, y el método algebraico. Lo que es raro es que realmente el spin entero sí o sí esté relacionado con estados totalmente simétricos y con estadística de Bose, y los de spin semientero, bueno, son, corresponden a estados totalmente antisimétricos con, y su estadística es la de Fermi Direct. Discúlpenme un segundo. Bueno, eh, luego de una breve interrupción podemos seguir. Entonces, el- por las dudas, eh, mm, bueno, siempre hay gente que es curiosa y lee. eh, la- hay cosas que uno podría decir acá, bueno, pero ¿qué significa partículas elementales? Y partículas elementales lo que quiere decir es que, bueno, que al menos en algún régimen no sean divisibles, lo cual es relativamente complicado porque, bueno, como buenos estudiantes de física, supongo que saben que en principio los protones y los neutrones en ese sentido no son elementales, mientras que los electrones sí. eh, Están en categorías distintas. Eh, en ese sentido, eh, las, eh, decir qué significa exactamente partículas elementales acá es medio, probablemente no debería haber usado este término, sino que, eh, bueno, bueno, lo podemos dejar así. Lo interesante es que con el tiempo, o sea, en algún momento se pensaba que iba a haber partículas materiales con spin entero, pero en realidad partículas elementales, realmente elementales, con spin entero no hay. Al menos es el grado de conocimiento que se tiene de la física ahora. Eh, Todas las partículas materiales elementales en realidad son fermiones. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿y de qué me sirve esto? Bueno, lo que pasa es que en la práctica eh, hay sistemas más complejos que sí tienen spin entero, que no son partículas elementales, pero que a algún nivel de descripción sí se puede considerar que se comportan como partículas de spin entero, y entonces uno las puede tratar como bosones, y bueno, y en mecánica estadística seguramente van a ver algunos lindos ejemplos de partículas, perdón, de cosas que uno puede considerar bosones, y que uno aplica la estadística de Bose-Einstein y encuentra esas cosas. Por ejemplo, eh, eh,
en casi todos los textos clásicos de mecánica estadística está el ejemplo del, del helio superfluido, y si el helio superfluido es un buen ejemplo o no de, de la condensación de Bose, que es un fenómeno en el cual la mayor parte de las partículas de un sistema de bosones se encuentran en un estado de momento, básicamente en momento lineal nulo. Y bueno, siempre hubo alguna... En realidad, mucho tiempo después se llegó a la conclusión de que en realidad eh, no es un buen ejemplo de condensación de Bose eh, el helio, el helio 4 superfluido, y siempre hay que hacer la distinción entre helio 4 y helio 3. Si no han escuchado hablar nada de todo esto en mecánica estadística, eso puede querer decir que o están por verlo o bueno, o hay algún problema. Lo interesante es que para aquellos que sí sigan por ahí la, digamos, los desarrollos experimentales más modernos y han escuchado, por ejemplo, que hay gente que logra hacer trampas de átomos fríos, eh, bueno, en estas trampas de átomos fríos sí se ha logrado, bueno, poner un montón de átomos que básicamente tienen spin entero. Se ha podido observar el fenómeno de condensación de Bose, pero es algo muy, muy nuevo, porque básicamente son experimentos yo diría que el 2005 en adelante, en el cual se ha logrado tener nubes de átomos fríos, eh, lo suficientemente fríos como para que el fenómeno de condensación de Bose se pueda observar. Es, eh, es bastante interesante. Si buscan, estoy seguro que debe haber un montón bueno, de videos y de material extra en la red. Eh, lo que vamos a hacer en la clase que viene es, bueno, ahora que tenemos el teorema de spin estadística y tenemos los operadores simetrizados, el operador simetrizador y el antisimetrizador, y tenemos toda una serie de cuestiones, a lo que nos vamos a dedicar es básicamente a formas prácticas, divertidas, de tratar de escribir al menos algunos estados de partículas no interactuantes y también analizar cómo es el espectro de, de sistemas de partículas no interactuantes bueno, cuando uno sabe que esos sistemas de partículas están conformados por bosones y fermiones, y algunas de estas cosas, insisto, es probable que ustedes ya las hayan visto en, en mecánica estadística, pero bueno, de última uno lo puede tomar como que es un buen reforzamiento entre las materias. También podemos ver algo de lo que se llama espacio de Fock, y, y bueno, y, y vamos a continuar con toda esta parte de partículas idénticas, que es relativamente lenta. ¿Por qué? Porque hay que ir con cuidado. Bueno, uno puede equivocarse bastante fácilmente cuando cuenta estados y hace todo este tipo de cuestiones. Bueno, no sé cómo, creo que, no sé si estarán Gustavo Sí, y que estoy. Estoy acá. bueno, primero voy a dejar de grabar porque ya terminó la clase. Eh, Voy a dejar de grabar, detener grabación.